Hoy quiero grabar un vídeo algo más casero para el canal. Es sobre una marca que he conocido hará 3 meses en el AQTLAN, que es la feria de teleoperadores que se celebra anualmente en Granada. Y es la marca de dispositivos de red Kinetic. La verdad, bueno, agradecer el trato que me dio esta marca durante el evento. Estuvimos más de 2 horas hablando sobre sus productos, me enseñaron cada detalle de su sistema operativo. Y la verdad que se han portado muy bien conmigo, me dejaron este dispositivo para probarlo, el Kinetic Hooper, un router que es Wi-Fi 6, ¿vale? La verdad, lo he tenido como equipo de casa principalmente, principal sobre 2 3 meses, ahora lo he desenchufado, pero bueno, para hacer un poco la introducción del vídeo, ahora lo volveré a conectar en casa. Y la verdad que muy contento. Tengo que decir que esto no es un vídeo patrocinado ni pagado, esto lo hago porque quiero. La verdad que no conocía la marca y quiero traer al canal dispositivos de marcas que no son tan conocidas y que la verdad tienen mucho que ofrecer. Y más por el precio que tienen, como os digo. Eh, en concreto, aquí tenemos el router, ¿vale? Que me han dejado. A un router bastante compacto, ¿vale? Como decimos, a un Wi-Fi 6. No tiene puerto directamente para fibra, pero bueno, podemos utilizarlo bien con un router, vamos, el de nuestra compañía, configurándolo este como principal o bien a través de una ONT, ¿vale? Todos los puertos en este modelo son de 1 gigabit, ¿vale? Por segundo. Así tienen modelos superiores, ¿vale? Como el modelo Titan, que ya es un modelo Wi-Fi 7, mucho más tocho, mucho más robusto. Que la verdad que lo tenían allí, lo estuve viendo y demás. Pero algo que me gustó mucho de la marca es que de las funcionalidades, tanto en el modelo más Pro como modelos más básicos como este, que no es del todo básico, ya lo veréis, para nada es básico, ofrecen las mismas configuraciones. Por lo tanto, no hay que invertir en el modelo más alto de la compañía para tener todas sus configuraciones. Podemos irnos a modelos más asequibles de precio y podéis encontrar todas las funcionalidades. Eh, Cosas que me gusta de Kinetic, pues bueno, que la mayoría de sus modelos, por no decir todos, tampoco conozco el catálogo completo, tiene un botón de función que podemos programar desde la interfaz del sistema operativo y bueno, el típico puerto USB, que la verdad este puerto USB da mucho que hacer porque este es un router muy modular. Podemos comprar un complemento, por ejemplo, si queremos poner una línea fija, podemos enchufar aquí el adaptador y podríamos tenerlo. Podemos utilizar, como en la mayoría de los routers de hoy en día, el puerto USB para conectar una impresora y convertirla en impresora de red, un pendrive o disco duro para convertirlo en un almacenamiento en la nube. O una cosa que me parece muy interesante y que me ha encantado de esta marca es que nosotros podemos tener más de una conexión a internet pasando por este router y configurarlas ya sea para unificar el ancho de banda o para ponerlas como conexiones de reserva. En mi caso, yo quiero utilizar este Kinetic bien con mi conexión de fibra como principal y después conectar a este puerto USB un MiFi 5G para tenerlo como reserva. En caso de que caiga mi conexión principal, saltaría automáticamente la conexión 5G y seguiría teniendo internet. La verdad que Kinetic trabaja también con sus MiFi 4G, 5G. Yo ya le he dicho a la marca que voy a ahorrar para comprar el 5G porque la verdad, yo que estoy siempre fuera, teletrabajando y demás, me vendría muy bien. Ahora mismo dispongo de un router 4G de una marca bastante conocida, la verdad me va muy bien. Pero claro, cuando viajas con mochila se hace un poco pesado llevarlo. Ocupa bastante espacio y demás y tener un MiFi que puedo llevarlo en el bolsillo, pues la verdad me vendría muy bien. Sumado a este puerto que me permita tener conexión auxiliar, cuando llegue a casa conecto y tengo mi conexión auxiliar de internet. La verdad que este dispositivo me ha sorprendido. Ahora voy a entrar en decir las funcionalidades que más me ha gustado a nivel de sistema operativo y espero que le echéis un vistazo porque la verdad a mí me ha sorprendido, no conocía la marca y ya os digo que me quedo a trabajar con ella. Me quedo a trabajar con ella porque ofrece todo lo que necesitamos en nuestro día a día en la red y
la opción a los que nos gusta más hacer pruebas, trastear un poco en redes, nos ofrece muchísimo más. Ya lo veréis. Vale, pues ya estamos dentro de nuestro panel de Kinetic. La verdad que es un panel muy limpio, ¿vale? Como podéis apreciar, viene todo muy segmentado a cada apartado, por ejemplo, Internet, nuestras redes Wi-Fi, ¿vale? Si tenemos unidades USB, impresoras y demás. ¿Vale? En el apartado de la izquierda nos aparece el menú. Yo os voy a mostrar las opciones que me han gustado más de este sistema operativo de Kinetic. Y luego, una cosa que me resultó bastante interesante, que si tenemos dudas dónde se encuentra algo, por ejemplo, algo relacionado con la Wi-Fi, nosotros escribimos Wi-Fi y nos aparecen todos los sitios donde aparece esa palabra Wi-Fi. Por ejemplo, sistema Mesh Wi-Fi, ¿vale? Si fuera lo que estuviéramos buscando. Pulsamos y automáticamente, como veis, se nos sombrea a esas palabras donde aparecían, ¿no? En nuestra búsqueda. Esto, la verdad, me parece muy interesante por el mero hecho de que Kinetic no solo tiene, digamos, te vende el dispositivo y tú te la apañas, no, tiene después un soporte, ¿vale? En su página web y aparte, bueno, tiene un apartado donde tú puedes contactar con su equipo de soporte. Incluso, si nos vamos aquí al apartado diagnóstico, podéis mandarle un test y adjuntárselo y el equipo de soporte os puede resolver cualquier duda o cualquier incidencia que tengáis. Yo he tenido que contactar con ellos porque, bueno, no me dejaba generar el DNS dinámico, ¿vale? Que me hacía falta para configurar lo que es la VPN con WireGuard. Y bueno, que la verdad no puedo decir nada malo de ellos, al contrario. Se nota la comunicación entre el equipo, me estuvieron ayudando varias personas hasta resolver cuál era el problema de por qué no me dejaba generar ese DNS dinámico. Y vamos, por esa parte, 10 de 10, vamos. Como os digo, el panel muy intuitivo, muy segmentado lo que queremos ver en cada momento, ¿vale? Tenemos una supervisión básica de nuestro tráfico de red, ¿vale? Interesante para aquellos que nos gusta un poco ver qué velocidades, qué tráfico, volumen de tráfico hemos tenido en nuestra red, ¿vale? Luego, un apartado que me gusta mucho, que es el monitor de Wi-Fi. Bueno, ya sabéis que estamos siempre conectados por Wi-Fi, la mayoría de los casos. No somos los únicos que utilizamos esta tecnología. Nuestro vecindario está lleno de redes Wi-Fi, algunas de 2,4, otras de 5 GHz. Y la verdad, en muchas ocasiones nos encontramos que estas redes se están solapando las unas con las otras, lo que nos produce interferencias, lo que nos produce lentitud en nuestra conexión, caída de internet, mil conflictos, ¿no? Que al fin y al cabo, con un monitor de Wi-Fi podemos ver cómo están desaturados nuestros canales para poder optimizar nuestra propia red. Aquí, bueno, nos parece que los últimos 3 minutos podemos alargarlo a lo largo del tiempo. Yo acabo de encender el Kinetic, por eso no me aparece demasiada información ahora mismo, pero está analizando ahora mismo todas las redes Wi-Fi de mi entorno y me va a decir cómo está desaturada con esta gráfica, ¿vale? Utilización del canal, pues menor del 10%, o en rojo no lo pintarían si supera el 70%. Por lo tanto, ya tenemos una información aquí que nos dice, oye, tienes que cambiar de canal para que la Wi-Fi vamos, funcione de forma óptima. Otra cosa que me ha gustado mucho de Kinetic OS es el apartado de Internet, ¿vale? En este apartado nosotros podemos configurar nuestra conexión a Internet, ¿vale? O sea, nuestro proveedor de servicio de Internet y aparte podemos especificar más de un proveedor de servicio. No es lo normal que, por ejemplo, en casa tengamos más de un proveedor de servicio de Internet, o sea, más de una fibra contratada, pero se puede dar caso en empresas, por ejemplo, que ante caídas de uno de los servicios coja el otro, ¿vale? Nosotros tenemos múltiples opciones de poner estos, digamos, estos proveedores de Internet. La primera opción es a través de un cable Ethernet, ¿vale? Aquí podéis ver, en este caso, mi conexión por defecto, ¿vale? Que está en el puerto LAN 0, ¿vale? Pero nosotros podríamos añadir más conexiones de una forma muy simple, ¿vale?
conexiones, ya sea por defecto o conexiones de reserva, ¿vale? Nos aparecería conexión de reserva 1, 2, 3, la que tengamos, ¿vale? Asignar el puerto donde nosotros tengamos nuestra conexión, ¿vale? Nuestra nueva conexión y automáticamente Kinetic, en caso de que caiga la primera conexión, ¿vale? Saltaría automáticamente a la segunda. Como digo, esto es muy útil sobre todo en empresas, si por ejemplo tenemos un servidor en casa, un sistema de seguridad, el tener más de una conexión es algo importante. ¿Qué pasa? Pues que no sale muy rentable muchas veces para casas, para tal vez empresas sí, tener más de una conexión a Internet, ¿no? Entonces, tenemos otras opciones eh, que es, bueno, no voy a guardar los cambios, que es conectar a nuestro Kinetic, al puerto USB, un modem USB 4G, 5G, ¿vale? Para que este nos provea de esa conexión de reserva, ¿vale? La verdad que esta opción es muy, muy interesante, pues, como digo, para sistemas de seguridad que tengamos en casa y demás. Además, ya os comento que Kinetic tiene su propio MiFi, ¿vale? Tiene un MiFi 4G, tiene otro 5G que estoy deseando de probar. Y la verdad que lo podemos conectar directamente, podemos hacer un duplicado de nuestra tarjeta SIM si nuestro operador lo permite, o directamente sacar una nueva tarjeta de datos y tener esa conexión de reserva en nuestra vivienda, ¿vale? Otra opción que tenemos, a través de un proveedor de Internet vía Wi-Fi. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo un familiar que vive muy cerca de mi casa, ¿vale? Y puedo conectarme a su red Wi-Fi para que en caso de que mi proveedor de Internet caiga, se establezca la conexión a través de su conexión a Internet. Esto, digamos, no es lo más estable, digamos, porque hasta depende de diversos factores, ¿no? Por ejemplo, la lejanía de esa red Wi-Fi, la interferencia en mil cosas, pero la verdad es una muy buena solución en caso de que queramos bien expandir una red Wi-Fi a un sitio, ¿vale? O bien para, como te digo, tener esa conexión de reserva, ¿vale? En el apartado de otras conexiones, bueno, tenemos la configuración de nuestra VPN, ¿vale? Y túneles y demás. Y después un apartado muy interesante son las prioridades de conexión. Nosotros podemos crear distintas políticas de conexión y una opción que tiene muy interesante dentro de crear políticas es que podemos habilitar los múltiples trayectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos sumar el ancho de banda de todos nuestros servicios de Internet, ¿vale? Y sumar todo ese ancho de banda en una única conexión. Esta opción, la verdad, es muy, pero que muy interesante. Viendo más cosas de Kinetic OS, un apartado muy interesante es las redes y el sistema Wi-Fi, ¿vale? Voy a empezar un poco con lo más simple, ¿vale? Que es la lista de clientes. Podemos ver los clientes que tenemos en vamos, en nuestra propia red. Y aparte, bueno, podemos asignarles prioridades de tráfico y demás, ¿vale? Esto es muy interesante, el tema de las prioridades de tráfico, ¿vale? Por el tema de que nosotros podemos priorizar unos dispositivos frente a otros, ¿vale? No es lo mismo que tengamos un servidor en casa y queramos darle más prioridad que un equipo, ¿vale? Que un teléfono móvil, por ejemplo, o por ejemplo una videoconsola con la que jugamos, con la que necesitamos una conexión, digamos, más estable y prioridad sobre otros dispositivos, pues podemos modificarlo de esta forma muy, muy sencillo, ¿vale? Y luego, dentro del apartado Wi-Fi, tenemos también el tema del sistema Mesh, ¿vale? Yo solo tengo un dispositivo de Kinetic, pero desde aquí podemos ver todos los equipos de Kinetic que tenemos, ¿vale? Cómo se interconectan entre ellos y crear una red Mesh. Ya sabéis que las red Mesh son mucho más estables que los amplificadores convencionales, ¿vale? Tenemos una única red y conforme nos vamos moviendo por casa, por nuestra oficina, nuestro dispositivo se va conectando al nodo más cercano y este le va proporcionando la conexión, siempre dentro de una misma red y sin crear redes distintas, ¿vale? No es lo típico de que enchufamos otro router a un cable LAN y creamos una red aparte, ¿vale? No, esto está todo centralizado. Y la verdad que es muy interesante poder controlarlo de un simple vistazo todos nuestros nodos mesh.
Y luego, una de las cosas que me han gustado más, por no decir la que más, de Kinetic, es el tema de las redes. Hoy en día contamos con múltiples dispositivos y no es óptimo tener todos estos dispositivos trabajando en la misma red. ¿Por qué digo esto? Tenemos sistemas de domótica, tenemos sistemas de seguridad en casa, tenemos nuestra red Wi-Fi donde normalmente trabajan nuestros dispositivos, ¿no? Nuestro ordenador personal, nuestro ordenador de trabajo, nuestro móvil, nuestra tablet. Tenemos también, si somos un poco cuidadosos con nuestra red, una red de invitados, ¿vale? Para que no tengamos que dar la contraseña, el acceso a nuestra red principal con todas nuestras cosas a nuestros invitados. Luego, si tenemos niños, podemos configurar una red normalmente para los más pequeños, ¿no? Con ciertas protecciones para ciertos sitios y demás, ciertos filtros de red y demás. Entonces, muy interesante porque Kinetic nos lo permite hacer esto de una forma muy, muy, muy sencilla, ¿vale? Durante el proceso de creación perdón, de instalación de nuestro Kinetic, nos dicen cuántas redes Wi-Fi, bueno, cuántas redes queremos crear, ¿vale? Con sus respectivas Wi-Fi o no. Podemos habilitarle Wi-Fi a estas redes o no. No necesariamente una red necesita una web Wi-Fi disponible. O simplemente, si nos vamos a cualquiera de las opciones, yo por ejemplo he creado mi red principal de invitados de IoT y una para niños, ¿vale? Desde aquí podemos crear más redes. ¿Qué hace esto? Pues digamos que es como las tradicionales VLAN, ¿vale? Nosotros creamos dentro de nuestra red distintas redes para que bien se puedan ver entre ellas o bien no. Esto ya lo configuraremos como nosotros queramos. Y con sus respectivas redes Wi-Fi. Nosotros, por ejemplo, nuestra red principal es donde nosotros vamos a trabajar. Tendrá su nombre de red y su contraseña. La de invitados lo mismo. La de IoT, que normalmente todos los dispositivos IoT van en la red de 2,4 GHz y no utilizan 5 GHz. Esto, ya como consejo personal, siempre así, ¿vale? Siempre la 2,4 más estable para el tema de dispositivos domóticos. Eh, y lo mismo para niños, pues tenemos nuestras redes totalmente separadas. Es más, podemos asignarle un puerto Ethernet a ese segmento de red. Esto es de lo más interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como os digo, no queremos tener una red Wi-Fi activa en un segmento de red, que sea una red cableada, nosotros podemos asignarle un puerto y de ese puerto, bueno, sacar un switch o lo que queramos, ¿vale? Pero ya tenemos nuestras VLAN o bueno, nuestro segmento, mejor dicho, dentro del sistema operativo de Kinetic, habilitado y podemos trabajar de una forma muy sencilla. Como os digo, es importante saber segmentar nuestras redes si queremos trabajar de forma óptima. Yo, en lo personal, siempre crearía una red principal donde nosotros estemos, una red de invitados. Si tenemos dispositivos domóticos, una de IoT, una de niños y en caso de que tengamos sistemas de videovigilancia, crearía incluso otra red aparte, ¿vale? No la mezclaría ni con los dispositivos IoT. ¿Por qué? Por un simple motivo. En dispositivos IoT solemos recurrir muchas veces al mercado chino. No quiero decir que el mercado chino sea malo, porque al final todo viene de China, pero sí es verdad que ciertas marcas pueden tener problemas de seguridad. Y para no haber comprometido nuestro sistema de videovigilancia o nuestros aparatos tecnológicos, tenéis esa red de IoT separada del resto, ¿vale? Esto ya un poco como consejo personal. Más opciones interesantes dentro de Kinetic OS son las normas de red, ¿vale? Aquí me voy a centrar en seguridad en Internet y nombre de dominio, ¿vale? Porque el resto de opciones son más o menos lo que podemos encontrar en cualquier otro router de cualquier operador. Si alguien tiene dudas o quiere ver algo más, que me lo diga y encantado hago un vídeo, ¿vale? Bueno, aquí en seguridad en Internet nosotros podemos poner, ¿vale? Distintos DNS para segurizar de alguna forma, entre comillas, nuestra red, ¿vale? Como veis, aquí abajo os aparecen los distintos segmentos que teníamos creados, el principal de invitados, el de IoT y de niños, ¿vale? Y nosotros podemos asignarles distintos DNS que ya nos viene directamente preinstalado
por parte de Kinetic y asignarle cualquiera de ellos. Por ejemplo, el de niños, yo tengo puesto el de Cloudflare, ¿vale? Filtro de contenido para adultos. ¿Qué significa esto? Pues cualquier dispositivo que añadamos al segmento de red de niños se va a encontrar con que no pueda acceder a ningún sitio web para adultos, ¿vale? Por lo tanto, es muy interesante a nivel de nuestra red tener esto configurado, sobre todo si tenemos niños y demás, ¿vale? Luego, bueno, tenemos algunos que otros filtros, ¿vale? Contra correo basura, malware, phishing y demás, ¿vale? Todo esto proporcionado por distintos servicios de red, como pueden ser AdWords, Clean Browsing, etcétera, etcétera, ¿vale? Como te digo, esta opción es bastante interesante. Luego tenemos los nombres de dominio que Kinetic nos permite configurarlo de dos formas, bien con King DNS, que es su propio servicio de nombre de dominio dinámicos, o de DNS, que podemos trabajar con un montón de servicios, ¿vale? Entre ellos DIN DNS, NoIP y demás, ¿vale? Eh, Personalmente, como Kinetic te ofrece su propio servicio, lo veo bastante interesante el poder configurarlo con su nombre de dominio y al final pues no tener que depender de un servicio externo, ¿vale? Eh, Nosotros tenemos una forma muy sencilla de crear, aquí nos aparecerá en la parte, bueno, que está censurada para que no se muestre la información de mi DNS, para consultar los nombres de dominio disponibles por parte de Kinetic. Podemos poner cualquier cosa, ¿vale? Consultará en su base de datos y nos dirá si está ocupado o no está ocupado. Es parecido a un dominio, ¿no? Cuando contratamos en Internet. Para quien no sepa qué es un DDNS, ¿vale? Lo voy a explicar de forma muy simple. Nosotros salimos a Internet con una dirección pública, una dirección IP pública, ¿vale? Esta dirección, nuestro proveedor de Internet la cambia, ¿vale? Porque la tenemos dinámica, ya sea cuando apagamos durante X minutos nuestro router o cuando pasa X tiempo. Nosotros podemos contratar en nuestro proveedor por X precios. Hay proveedores que lo ofrecen gratuitamente, aunque son difíciles encontrarlos, la verdad. Otros directamente te ponen un precio mensual, una cuota o un pago único y te permite contratar esa IP estática, ¿vale? Para que siempre tenga las mismas, apaga el router, pase un tiempo. ¿Qué pasa si no queremos gastarnos ese dinero? Pues para eso entra el DDNS, ¿vale? O el nombre de dominio dinámico que nos permite configurar de una forma muy simple una relación entre ese dominio y nuestra IP pública. Entonces, cuando nuestra IP pública automáticamente se actualiza en nuestro dominio y a través de ese dominio siempre vamos a poder acceder a nuestro servicio en red, ¿vale? Ya sea una VPN, un servidor de archivos, cualquier cosa que tengamos en nuestra red. Eh, Como os digo, Kinetic nos lo permite hacer de una forma muy, muy simple esto, ¿vale? Entonces, recomiendo tenerlo configurado, sobre todo si trabajáis con una VPN, con un servidor de archivos, porque os va a facilitar muchísimo la gestión. Por último, me gustaría comentar las aplicaciones que vienen en nuestro Kinetic, ¿vale? Y los componentes, bueno, que podamos instalar en nuestro dispositivo para ampliar la funcionalidad de este, ¿vale? Kinetic te trae un montón de servicios preinstalados, no exactamente son los que aquí aparecen porque yo ya he estado instalando y quitando algunos, ¿vale? Tenemos nuestro servidor Samba, ¿vale? Para compartir archivos, nuestro servidor AFP en caso de que tengamos algún dispositivo iOS, ¿vale? Para poder compartir, aunque con el Samba más que suficiente, ya lo digo que trabajo con Mac. La opción de crear una nube personal, ¿vale? Un servidor de medios, ¿vale? Por ejemplo, conectamos una memoria USB, un disco duro con películas, con fotografías nuestras y podemos verlas en nuestros dispositivos multimedia como nuestra televisión, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, más servicios de VPN, etcétera, etcétera. Incluso una cosa que me pareció muy, muy interesante y curiosa, la verdad, que es una estación de descarga, ¿vale? La estación de descarga básicamente nos permite, bueno, en mi caso no tengo un dispositivo USB conectado en estos momentos, pero básicamente nos permite
crear un centro de descargas torrent para que se descarguen cualquier archivo vía torrent en nuestro dispositivo conectado por USB al Kinetic, ¿vale? Esto me pareció muy interesante porque al final yo, por ejemplo, trabajo con muchas ISOs de distribuciones Linux, pongo varias a descargar, algunas tienen sus servidores bastante rápidos, bueno, servidores mejor dicho, tiene bastantes semillas para compartirlas, bastante rápidos, pero otras son bastante lentas. Entonces, claro, me ahorro tener que dejar el ordenador toda la noche encendido para que se descargue las distribuciones que me gusta probar. Y la verdad es muy interesante esto de tener tu propia estación de descarga en nuestro propio router. También, como os decía, aquí en los ajustes del sistema, nosotros podemos instalar componentes, ¿vale? Bueno, podemos instalar componentes de idioma, componentes dirigidos a temas de interfaces USB, algunos ya vienen preinstalados por defecto y demás. Así como un montón de servicios, ¿vale? Como os digo, desde aquí podéis instalar WireGuard, OpenConnect, 1000 servicios desde aquí fácilmente, ¿vale? Entonces, pues, como os digo, Kinetic es muy modular, muy ampliable en funcionalidad y la verdad muy interesante. Con esto despido un poco el vídeo, que creo que me he alargado bastante, pero la verdad, creo que he contado lo más destacable para mí de Kinetic. Siempre ando descubriendo algo nuevo de Kinetic OS. Pronto lo voy a incorporar como dispositivo principal en mi red, ¿vale? Simplemente que, bueno, ahora mismo pues lo he desconectado para poder grabar el vídeo y que no se vean ciertas cosas y por unos cambios en la red que estoy haciendo. Y la verdad, me quedo con Kinetic por la sencillez con la que se trabaja, por la calidad del producto, por lo cerrado que está su sistema operativo. Esto sí se lo comenté a ellos en el Aqutel LAN. Tiene un sistema operativo muy cerrado, con mucha funcionalidad, con funcionalidad que se puede ampliar. Luego tiene una aplicación móvil para administrar todo esto que os comento. Lo que no se puede decir directamente desde la aplicación móvil os lleva a la interfaz web. Y la verdad, es una marca que he conocido, que me voy a quedar a trabajar con ella, sobre todo porque me va a facilitar muchísimo el trabajo. Y nada más, cualquier pregunta, dejo abierta la caja de comentarios y estoy dispuesto a resolverla. Un saludo.